El profesor de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Carlos Eichols, expuso sobre la productividad en el desayuno Productividad Ahora, organizado por ICARE. Durante su presentación destacó que es necesario liderazgo político y llegar a acuerdos con cesiones de todos los sectores de la sociedad para enfrentar los bajos niveles de productividad en Chile. Pasamos a ver un extracto de su presentación. Pero bueno, finalmente la productividad es un concepto económico. ¿De qué estamos hablando? Y aquí me voy a colgar de algunas cosas que estaba poniendo Joe. Para desde ese concepto económico agregar el cultural. Factores productivos, recursos naturales, capital físico, capital humano, y eso da lugar a una producción, a un producto. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos aumentar aquello que producimos? Y una, desde luego, tiene que ver con aumentar la cantidad de factores productivos. Si tengo más recursos naturales o más capital físico o más mano de obra, lógicamente tengo más producción y eso genera crecimiento. Pero ahí no hay nada de productividad. En teoría económica, la productividad va a venir desde la tecnología. Voy a agregarle tecnología a esos factores productivos, con lo cual voy a hacer que con los mismos factores productivos obtenga mayor producto y haya crecimiento. Eso se llama productividad en un nivel que voy a llamar técnico. En simple, logro sacar más madera de las mismas hectáreas plantadas. O, si lo llevo a capital físico, logro sacar más celulosa de la misma madera que meto dentro de la máquina. O si lo llevo a capital humano, logro que en las mismas horas de trabajo, ese trabajador logre obtener más celulosa. Simple. Ahí nos hemos movido fundamentalmente, pero aquí hay un nivel más profundo. Y ese es el nivel al que le podemos llamar cultural. Factor cultural dentro de la productividad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces para lograr productividad no es simplemente tener una máquina nueva. Las personas tenemos que cambiar nuestras formas de pensar o nuestras formas de actuar. Y ahí es donde esto se complejiza. Tomando en cuenta esto como foco, voy a abordar tres dimensiones de esto de cultura. La primera, lo que podríamos llamar el factor cultural en la era industrial o asociado a lo que yo llamaría trabajo técnico. Esto es, en parte, ¿no es cierto?, ese tipo de trabajo el que explica parte importante de la matriz productiva de Chile. Recursos naturales, industrias extractivas. ¿Qué es lo que hay de cultura en esto? ¿Dónde están los factores que inciden en que lo hagamos mejor desde un punto de vista cultural en eso, que es el trabajo más técnico propio de la era industrial? Voy a poner aquí 5 factores. Lo que ven ahí es una suerte de ecualizador, mientras más arriba mejor. Para ser buenos en eso, en ese trabajo técnico propio de la era industrial, culturalmente, ¿qué necesito? Comando y control. Necesito orden, necesito eficiencia, necesito planificación, necesito capacidad de ejecución, ojalá de excelencia. ¿Qué tan buenos somos nosotros en esto? Relativamente buenos. Esta receta, desde el punto de vista cultural, está detrás de ese éxito económico que ha sido descrito por Joe, por Alberto Salas, ¿no es cierto?, de los últimos 30 años. Pero eso ha ido disminuyendo, se ha ido desgastando. Esto, si bien puede ser mejorado, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Y entonces empezamos a mirar otra dimensión de la cultura asociada a otro mundo, que es este mundo que podemos llamar de la era del conocimiento. Este mundo donde la innovación es relevante, este mundo donde ya no es el trabajo técnico lo que marca la diferencia, sino lo que podría llamar el trabajo adaptativo. Y aquí entramos en un ámbito cultural que es más complejo y donde nosotros, creo yo, estamos todavía en pañales. De nuevo, si quiero mirar 5 aspectos culturales en este mundo de la era del conocimiento, voy a poner estos 5, en los que indudablemente estamos mucho más atrás de lo que estábamos en los otros 5 anteriores que explican lo que es la matriz productiva clásica chilena. Juicio propio, es decir, que la gente se exprese, opine, dé su opinión. Responsabilidad por la organización. Estamos mucho más acostumbrados al funcionamiento en silos, al no mirar la organización como un todo, al buscar el beneficio de un área, de un sector. Por lo tanto, culturalmente aquí hay mucho que trabajar todavía.
Diversidad y apertura a la discrepancia. Relativamente bajo, bien bajo diría yo. Sabemos que somos machistas, supongo, como cultura. Sabemos que somos clasistas, que es lo contrario a la meritocracia. Supongo que sabemos eso. Cualquiera que venga de afuera lo nota al primer día. Y además ahora hemos descubierto que somos racistas. Claro, no había parecido eso porque no teníamos inmigración, pero ahora que tenemos inmigración nos damos cuenta que somos racistas. Es decir, le tenemos un escozor tremendo a la diversidad. Y desde luego a la discrepancia. Experimentación. La experimentación es la base de la innovación. Y finalmente la confianza como elemento cultural dentro de esto del trabajo adaptativo de la era del conocimiento. En Chile, desgraciadamente, somos muy buenos para estar permanentemente buscando cómo sacar ventaja del otro. Desde el modo de manejar en adelante. Entonces, miramos eso que está ahí y decimos, bueno, culturalmente, ¿cuán preparados estamos para aumentar los niveles de productividad en esto que es el mundo al que estamos caminando, que está aquí, a la vuelta de la esquina? Y no estamos muy bien que digamos. Hay mucho por hacer desde el punto de vista cultural para aumentar la productividad, entendiendo el mundo en el que estamos, no en el mundo del siglo XX, el mundo del siglo XXI. Y quiero agregar una tercera dimensión en esto, un tercer nivel en materia de productividad desde un lado cultural. Y este es el nivel político. Va más allá de la empresa, indudablemente, pero está íntimamente relacionado con lo que ocurre a nivel de productividad en la empresa. Ha salido en todas las presentaciones previas, ¿no es cierto?, desde lo que usted, señor presidente, en adelante. Aquí el cómo se actúe políticamente, cuánta colaboración, mirada de futuro, etcétera, haya, es relevante para la productividad. Y esto es cultural al final del día. Voy a tomarme de algunas frases que están en el informe de la Comisión Nacional de Productividad, que resaltan este punto, algunas de las cuales ya indirectamente mencionó Joe. La falta de una estrategia compartida de largo plazo hace que los esfuerzos entre los gobiernos se diluyan y muchas de las iniciativas se abandonen o se reemplacen. Esto no solo duplica esfuerzos, sino que se traduce en pérdida importante de información, experiencia y conocimientos, pues en general también se cambian los equipos a cargo. En los funcionarios, fíjense esto, se aprecia un temor por asumir algún grado de responsabilidad administrativa, por lo que muchas veces los resguardos son excesivos, lo que incide de modo directo en los procesos de obtención de permisos por parte de los proyectos de inversión relevantes para el país. Llama la atención que el Estado genera, recopila y almacena una enorme cantidad de datos a un costo altísimo. Sin embargo, su uso no es eficiente y en demasiadas ocasiones es incapaz de transformar dichos datos en información relevante para su accionar. Y finalmente, existe una insuficiencia de indicadores, evaluaciones y estimaciones de impacto de las políticas. Todo esto está relacionado con el modo de funcionamiento de la política. Y entonces, igual como usé esta suerte de ecualizador en los dos niveles anteriores, de la era industrial, de la era del conocimiento, pensado fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa, podemos usar uno para mirar culturalmente lo que pasa en la política. Y los pongo bien abajo. Proyección de largo plazo. Casi no existe hoy día en la política chilena. No solamente porque tengamos un periodo que hoy día dura 4 años y no haya posibilidad de reelección. Es que hoy día la dinámica tiene mucho más que ver con la conservación del poder que lo que es el bienestar del país. Falta, por lo tanto, mirada de país, que es el segundo elemento variable que pongo en esta dimensión política. Colaboración. Se perdió. Este concepto de los acuerdos que existían en los años 90, hoy día está desterrado. Hay personas abiertamente que se manifiestan en contra de esa política de acuerdos. Perspectiva sistémica. Hacemos una cosa por acá y no nos damos cuenta de los rebotes que va a tener por otro lado. Y accountability. Algo que ha sido siempre bajo, no solamente en la política, sino que también en el sector privado, igualmente. Pero hoy día se nota muy especialmente en la política. Es decir, desde un punto de vista cultural, la política está poco preparada para abordar los desafíos que están planteados a nivel de productividad y muy bien planteados por la Comisión Nacional de Productividad, por la CPC, por el propio gobierno. Aquí es donde nos encontramos con los cuellos de botella. Y fíjense,
modernizar el sistema notarial y registral. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Mi recuerdo así explícito es que en el año 91 ya había presentado un proyecto de ley en el Congreso para modificar esto, el año 91. ¿Por qué no se avanza? Porque obviamente esto significa pérdidas relevantes para los notarios y los conservadores. Y cada vez que se avanza un poco más, bueno, el lobby de los notarios es fuerte. Y hay muchos parlamentarios que son susceptibles a este lobby. Permitir la externalización de trámites públicos en los que existen cuellos de botella. ¿Cuánto quisiéramos aplicar esto al registro civil? ¿Cuánto? Pero el registro civil se las trae. Se las trae. Ellos ven esto como una pérdida, obviamente. Y así podría enumerar una serie de otras medidas que implican pérdidas, no todas ellas. Hay algunas que efectivamente son ganar-ganar. Pero probablemente las más relevantes implican costos de corto plazo. En el largo plazo, evidentemente todos ganamos. En el corto plazo hay algunos que pierden. Y aquí es donde todo se entraba. ¿Cómo avanzar para sortear eso? Bueno, aquí es donde la cultura política es clave. Cada uno por su lado es imposible. Aquí es donde lo que la presidenta dice de acuerdos nacionales, de colaboración, de mirada conjunta y largo plazo empieza a ser relevante. ¿Qué más quisiera un político que dejar contento a todo el mundo? Pero no se logra así como así. ¿Cómo en vez de criticarnos unos a otros en esto, logramos entender un poquito lo que es la realidad del país y construir en conjunto? Para poner la productividad ahí al tope de las prioridades, pero entendiendo que no es la única. ¿Y esto que está acá? Es obvio que Uber introduce un enorme aumento en la productividad del transporte urbano. Sin embargo, hay algunos que pierden con esto. Obvio, los taxistas. Y los taxistas con justa razón levantan la voz. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo avanzamos para que haya más productividad desde este punto de vista específico en el transporte urbano? Volvemos a la política. Una y otra vez volvemos a la política. Aquí se requiere liderazgo político. Y cuando hablo de liderazgo político no estoy hablando únicamente del liderazgo de la presidenta. El liderazgo no se encarna en una persona. El liderazgo tiene que venir desde distintas personas y sectores. ¿Para qué? Para enfrentar los desafíos. Y aquí estamos hablando específicamente del desafío de productividad. ¿Cómo ponemos productividad al centro de la mesa y sentamos a los diferentes actores que tienen legítimas diferentes perspectivas sobre esto? Y logramos avanzar en algo que nos va a beneficiar a todos, pero que implica sesiones de parte de todos al mismo tiempo. Si no tenemos una cultura política en esas variables que yo mencioné antes, donde los indicadores estén más arriba, donde haya mirada de largo plazo, donde haya mirada de país, donde haya colaboración, no vamos a avanzar nada. Espero haber agregado una cierta dosis de realidad sobre las buenas intenciones. Las buenas intenciones son indispensables, nos dan esperanza y al mismo tiempo tienen que estar también conectadas con la realidad, porque sin la realidad no hay progreso. Muchas gracias.